Mi nombre es Carlos Scott y estamos en el programa Pastoral Contemporáneo en el módulo de misión. Más específicamente, hoy entramos en la misión transcultural y vamos a estar viendo al Señor Jesús, sus discípulos y cómo Él los fue preparando para la misión. Vamos a estar siguiendo el Evangelio de Marcos. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios. También Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús ejemplificó lo que es el discipulado cristiano. Marcos registra precisamente el primer elemento en esta preparación. Jesús, tomando la iniciativa, llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él. Dice también el Evangelio de Lucas, todo el que está bien formado será como su maestro. La meta del seguimiento de Jesús es ser como Él. Compartía con sus discípulos no solo sus ideas, sino también su persona, su carácter, su ser mismo. Revelaba su ternura, su preocupación por la gente, su identificación con los que sufren, un mensaje de arrepentimiento, perdón y restauración. Son precisamente las buenas nuevas, las noticias que trae el Evangelio. Los nombró apóstoles, personas enviadas para cumplir sus instrucciones, ser sus testigos y ser sus misioneros. Marcos resume las palabras de Jesús en pocas palabras y para enviarlos. Ser pescadores de hombres ilustra bien la obra de Jesús acerca de involucrar a sus seguidores. Así que ellos salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera, expulsando demonios y sanando enfermos. Jesús enseñaba, pero no se detenía ahí. Liberaba a las personas de los demonios y las sanaba, como fue el caso de la suegra de Simón y muchos más que padecían de diversas enfermedades. El Evangelio de Marcos nos relata que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se iba a un lugar solitario para orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y le dijeron, «Todo el mundo te busca». Jesús respondió, «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde pueda predicar. Para esto he venido». Jesús no se centró en formar una mega estructura religiosa, sino en recorrer toda Galilea predicando y expulsando demonios. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Nada ni nadie puede detener a Jesús. Nadie puede parar a Jesús. Alessandro Pronsato nos comenta que el Evangelio, si se mira bien, no es otra cosa que un largo y continuo caminar. Caminan José y María, primero de Nazaret a Belén, luego de Belén a Egipto, más tarde de Egipto a Nazaret. Camina Jesús por todos los caminos empolvados de Palestina y a sus discípulos les manda, id y predicad el Evangelio. Intentaron frenar su paso para siempre, clavándolo en una cruz y sellando su sepulcro. Y se lo encuentra un poco después caminando entre dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Sus discípulos querían sujetarle en Palestina con la excusa de que era judío y luego lo ven en Antioquía, en Alejandría, en Atenas, en Roma. Pretendieron darle la ciudadanía romana y se marcha mucho más allá con los bárbaros. Le construyen basílicas estupendas de mármol y acepta la hospitalidad humilde que le ofrecen los de la orilla del Mosela, del Rin o el del Danubio. Le fijaron como límite el Mediterráneo y atraviesa de repente el Atlántico. La cultura griega trató de hacer científico la paradoja de su evangelio y él se goza en deletrearlo con los nuevos pueblos. El feudalismo le ofreció sus castillos y él se fue a habitar con los siervos más humildes. Los nobles pensaron que podrían apresarlo para siempre en sus salones dorados, entre santos y ángeles, bajo las bóvedas de sus iglesias barrocas. Pero Jesús siguió caminando. La gente de nuestros días dice que el mercado manda y nos postramos ante sus leyes e ídolos. Pero ¿saben qué? A Jesús no se le puede sobornar, no lo podemos detener. ¿Por qué? Porque tierras lejanas esperan su enseñanza. Isaías 42, versículo 4, las costas lejanas esperan su enseñanza. Jesús camina, siempre va más allá. Jesús nunca se dejará aprisionar por nuestros pobres esquemas, nunca entrará en la pobre jaula de nuestras fórmulas y proyectos.
Si en nuestra iglesia o en nuestra misión de creyentes hay puertas o ventanas cerradas, tengamos en cuenta que Él se irá, porque necesita respirar aire puro y porque le gusta caminar. Jesús se define como el camino y nos espera en otra parte. Se traslada de un lugar a otro sin tener domicilio fijo. Sabe caminar a oscuras, corre riesgos y disfruta la aventura. Estar con Cristo significa movernos con Él y aceptar el riesgo del camino. El Evangelio tiene que ver con el creer en Cristo, el Hijo de Dios, y creer en Cristo tiene que ver con saber vivir. Es difícil conocerlo si nos mantenemos distantes. Es cómodo hablar de una geografía donde nunca pusimos los pies. Al Señor le encontramos cuando nos unimos con Él. Se nos llama a ser buscadores de Dios, pero no podemos privatizarlo o domesticarlo. La pregunta final es, ¿dónde nos lleva esto? Jesús nos invita a seguir su caminar hacia las tierras lejanas y nos espera en la próxima parada de nuestro futuro. En este momento podemos hacernos algunas preguntas como equipo de trabajo. Primeramente, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Cuál es la visión y el horizonte de Jesús? Preguntarnos seguidamente, ¿cuál es mi horizonte? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Qué implica para la vida de la iglesia? Para la iglesia a la cual estás representando, para tu país, para tu región. ¿Qué implica la frase que el Señor nos dice, las costas lejanas esperan su enseñanza? Isaías nos desafía a pensar que las costas lejanas esperan su enseñanza. El capítulo 4 de Marcos nos habla que Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba ahí precisamente en el lago. Mientras toda la gente se quedaba en la playa mirando y observando y acercándose con sus necesidades. Y ese día al anochecer Jesús tiene estas ocurrencias. Les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. La vocación y el discipulado es simplemente esto, dejarse llevar por Dios, dejarse importunar por Dios. Estar en el seguimiento de Jesús significa estar decidido a partir. ¿Y saben qué? Dios nos da informaciones acerca de las condiciones meteorológicas. Y fue precisamente una tormenta que hizo peligrar luego la misión. Así que podemos pensar que estar en la misión de Dios es como este viaje. Estaban obedeciendo y vino la tormenta. Estaban viajando con Jesús y sin embargo se desató la tormenta. Estaban en el centro de la voluntad de Dios y casi la tormenta los mata. Esta es la realidad para todos aquellos que decidimos cruzar al otro lado. También lo cierto es que las tormentas nos vienen a todos. Es ahí donde debemos enfrentarnos con nuestra debilidad y también con nuestra fortaleza. Es ahí donde somos probados y muchas veces nuestra fe falla. Jesús les preguntó a sus discípulos y nos pregunta también a nosotros como iglesia, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Cuando Jesús nos dice, te dice, nos desafía, crucemos al otro lado, significa que todos vamos a llegar. Ellos aprendieron que Él siempre está con nosotros y Él es suficiente en toda situación. Pasada la tormenta y saliendo más fortalecidos, lo que asoma es una nueva tierra. Una nueva orilla se acerca. Llegamos, seguramente decían los discípulos. Exclamaban esto, se miraban, hacían chistes, se habían pasado la prueba, la dificultad. Ellos pensaban, dejamos multitudes allá, los que nos reciben, ¿cuántos serán? Si dejamos 10.000, por ahí nos van a recibir 20.000. Así que ellos estaban haciendo seguramente especulaciones, sorpresa tras sorpresa. El que sale a recibirlos es el loco del pueblo, un alienado, un loco. Es pobre y marginado y es el endemoniado Geraseno. Todo lo acontecido es para ir a tocar a un solo hombre. Tocar a un hombre con el poder transformador del Evangelio, para devolverlo luego a la sociedad sano y salvo. Pero esto significó, tocar a ese hombre significó tocar la economía de la región. Dice el texto de la palabra de Dios, cuando los espíritus malignos salieron del hombre,
entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que habían presenciado estos hechos dieron la noticia y llegaron a donde estaba Jesús. Entonces vieron al que estaba poseído por los demonios sentado, vestido y en su sano juicio. Pero ellos tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? Jesús, si salvara al loco del pueblo, al marginado, al pobre, al endemoniado, ¿significa que vas a tocar mi dinero? ¿Significa que vas a tocar la economía de nuestra región? ¿Significa que vamos a perder los 2000 cerdos por una persona que es pobre, loca, endemoniada? Te pedimos, Jesús, no te enojes, no te sientas mal, te pedimos que te vayas de acá. La lección no termina y continúa, y hoy también exige una respuesta. La lucha contra el verdadero poder es cuando tocamos realidades humanas que son transformadas. Esto produce un enfrentamiento tanto a nivel espiritual y estructural. Como esa región, nosotros corremos el mismo peligro. Le podemos decir a Jesús que no perturbe nuestra orden en la iglesia, en nuestra vida personal, que no perturbe la comodidad o las posesiones. Quizás no queremos confrontarnos con nuestros propios miedos, con el egocentrismo y la falta de generosidad. Los discípulos tuvieron que volver. Y lo que nos preguntamos en este momento, ¿qué estarían pensando? Seguramente ellos dirían, dejamos todo en la otra orilla, la fama, la casa, la iglesia, el reconocimiento. Nos costó tiempo y dinero. Casi nos mata la tormenta. ¿Todo esto para qué? Por uno solo. Y encima, Señor, nos echan. Seguramente ellos dirían, Señor, no entendemos lo que estás haciendo. Pero en esta historia, queridos amigos, queridos hermanos, descubrimos el corazón de Dios. Lo que realmente era importante para Él, les enseñaba a sentir con su corazón. Les enseñaba por quién late el corazón de Dios. Jesús estuvo dispuesto a todo por uno solo, por vos y por mí. Y lo confirma luego en la cruz. El corazón de Dios late por los no alcanzados y menos evangelizados en todas partes del mundo. Implica nuestra entrega, experimentar el seguimiento de Jesús y aceptar el costo de lo que implica esta decisión. Es compartir los bienes materiales, el dinero, el tiempo, la vida misma, para que uno solo conozca al Señor. Todo por uno solo. Pobre resultado y fracaso para el mundo, pero de un gran éxito ante los ojos de Dios. Muchas veces nos preguntamos, como pastores, como siervos, como líderes, como iglesia, y la gente generalmente, ¿por qué tenemos que ir allá? Cuando hay tanta necesidad acá, falta tanto aquí. Y las respuestas son varias. Porque Jesucristo estuvo dispuesto a dejar las multitudes que ya habían escuchado por alguien que todavía no fue tocado por Él. Porque la palabra mundo para Dios son todas las naciones, todas las etnias, y no solo mi familia, mi comunidad, mi ciudad, mi región, mi nación. Porque somos ciudadanos, comunidad y familia del reino de Dios hasta lo último de la tierra. El reino de Dios va mucho más allá de mis propios intereses, porque Dios nos llama a tener su visión, su corazón y seguirlo a Él, ajustar nuestra visión a su visión, porque la iglesia es para un mundo global y no solo local, una visión global con una responsabilidad local, pero a su vez global, porque el Señor también nos pide que oremos al Padre para que envíe obreros, incluyendo a nuestra propia familia. Su deseo es que toda lengua, toda nación y toda etnia estén adorando al Señor. Cuando decimos ¿por qué allá cuando falta tanto aquí? Está implícito que debe haber una moralidad de fe. Nos debemos preguntar ¿por qué no han visto las buenas obras de los hijos de Dios en su propio contexto? ¿Por qué hay etnias en el mundo que todavía no han recibido el testimonio de los hijos de Dios? ¿Por qué todavía no hemos compartido el mensaje que transforma toda la existencia humana? Y nos tenemos que preguntar también, ¿qué pasa con los que no escucharon? Ir allá, hacer un esfuerzo intencional,
significa que tenemos que dar dignidad a cada área de servicio. Recordamos el texto de Hechos 1:8, muy conocido por todos nosotros. Y tenemos que pensar que tiene que haber un equilibrio entre las distintas áreas de trabajo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ninguna área de estas debe permanecer como una cenicienta, como la más importante. Los discípulos se preguntaban en medio de la tormenta, cuando ya había pasado y el Señor había actuado con poder: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este? Es el Santo, Santo, Santo. Totalmente otra categoría. Si realmente conocemos a Jesucristo, ya es hora para que crucemos al otro lado. Algunas preguntas para seguir reflexionando. Como iglesia, como siervos de Dios, nos tenemos que preguntar: ¿cuál es el trabajo para el cual nos llama el Señor en los próximos años? ¿Y qué nuevos desafíos está colocando en la iglesia en Latinoamérica, en Iberoamérica, particularmente en Argentina? ¿Qué desafío está colocando en nuestras manos como iglesia y como familia? ¿Cómo entender también que somos una iglesia y familia en misión? Y pensar también qué procesos intencionales estamos iniciando en las congregaciones, en nuestras instituciones, para llegar a las necesidades menos alcanzadas de los menos evangelizados y no alcanzados integralmente. ¿Qué implica esto para la vida de la iglesia? ¿Qué implica esto para tu familia? ¿Qué implica esto para mi familia? Otro de los temas que tenemos que preguntarnos entre nosotros: ¿cuáles son los obstáculos que nosotros estamos viendo en nuestro contexto para realizar la misión transcultural? Y junto con esto preguntarnos: ¿cómo podemos superarlos y avanzar en fe? En el Evangelio encontramos que la identidad de Jesús era conflictiva para muchos. Dice el texto de la palabra de Dios: y se escandalizaban a causa de él. Marcos lo relata muy bien. ¿Por qué algunos se escandalizaban de Jesús? Qué interesante observar esto. Jesús aparece enseñando en la sinagoga de Nazaret. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, relata que Jesús se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación por las hermosas palabras que salían de su boca, dice Lucas. Pero el relato termina de una manera muy interesante, que al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. ¿Qué fue lo que pasó? Entre medio de la admiración y la furia posterior, les contó dos historias del Señor Jesús. Historias que tenían que ver sobre el propósito de Dios para todos los pueblos y todas las etnias. Les recordó que en tiempo de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, no fue enviado a las viudas de Israel, sino a los extranjeros, a una viuda en Sarepta, en los alrededores de Sidón. Y seguidamente les comparte otra historia, que había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Jesús tiene una visión clara, un corazón abierto para todas las personas, para todos los pueblos y todas las etnias. Jesús los confronta a ellos con su etnocentrismo, con su egoísmo y con su falta de amor. El Evangelio nos cuestiona y cuestiona nuestros valores en lo que respecta a nuestras relaciones sociales con las personas y con todos los pueblos. Muchos se escandalizaban de Jesús porque no podían aceptar un amor demasiado amplio. ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Cómo es el amor en nuestras congregaciones, en la iglesia en Latinoamérica? Por otro lado, sus contemporáneos de Nazaret se preguntaban:
¿Cómo se explican estos milagros que vienen de su mano? Así lo relata Marcos en el capítulo 6. Y no podían concebir que un carpintero, el hijo de María, llegara a realizar milagros. Llamar a un hombre hijo de su madre, aun cuando el padre hubiese fallecido, era considerado un insulto. Parece que la gente de esa comunidad no podía concebir el origen humilde de Jesús. Un Jesús que es artesano y está lejos del prestigio y del poder. En Nazaret, dice Marcos, no pudo hacer ningún milagro. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Solamente sanó a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y qué interesante cuando Marcos relata esto. Sanó a unos pocos enfermos, no lo mete en la categoría de los milagros, sino como que el Señor hizo algo, pero Dios quiere hacer un milagro en la vida de la Iglesia de Argentina, mucho más, llevarnos más allá de lo que pensamos y soñamos. Y lo que está en juego es la fe. El ministerio de sanidad tiene que ser muy superficial, donde hay incredulidad, incapaz de enfrentar los problemas álgidos que sufren las personas en nuestra sociedad y en todo el mundo. El Evangelio de Juan, por otro lado, es muy revelador cuando nos dice: el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Jesús, mis queridos hermanos, no llegó a esta tierra en helicóptero, tampoco en un jet privado, no anduvo con un traje de seda blanco respaldado por las grandes firmas comerciales y ¿saben qué? Tampoco caminaba a 10 metros de altura haciendo alarde de su poder. La identidad de Jesús es conflictiva para muchos de nosotros. Corremos el riesgo de olvidarnos del Jesús carpintero, el otro lado del Jesús Hijo de Dios. Dios en la persona de Jesucristo se hace hombre. Elige la periferia, nos elige a nosotros. Una provincia pobre como fue en ese momento Galilea. Un hogar humilde y camina por las aldeas y los pueblos sirviendo a la gente. Jesús no usó su divinidad para hacer ostentación de su poder. El Evangelio nos sorprende cuando dice que el mundo no lo reconoció. ¿Saben por qué? Porque a Jesús solo se lo puede ver con los ojos de la fe. Jesús hoy sigue caminando por los pueblos y etnias del mundo. El mensaje de los evangelios es que los seguidores de Jesús, vos y yo, las iglesias a las cuales representamos, tenemos la misma misión y el mismo destino. Es de alcance universal y es de alcance integral. Jesús es nuestro camino y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es la puerta abierta que nos invita a movernos con entera libertad y a hallar pastos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a los posibles discípulos de Jesús les pregunta: ¿qué buscan? Y nos tenemos que preguntar: ¿qué buscamos de Jesús? Y seguidamente Jesús nos invita como los invitó a ellos: vengan a ver, vengan a ver. Nuestra alegría como iglesia en Latinoamérica es poder llegar a ser como Él. Algunas otras preguntas para reflexionar en este momento. Haríamos bien en preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? Seguidamente, ¿por qué algunos se escandalizaban de Jesús? ¿Por qué hoy quizás otros también se escandalizan de Jesús? Preguntarnos cuál es el verdadero escándalo en nuestro contexto. ¿Cómo debería ser nuestro modelo o estilo de servicio inclusive? Preguntarnos seguidamente: ¿solemos tener un amor amplio para todos, para todas las etnias, para todos los pueblos? ¿Cuál debe ser nuestra herencia y cuál debe ser nuestro destino? Seguidamente el Evangelio de Marcos nos relata que Jesús reunió a los 12 y comenzó a enviarlos para predicar, sanar y liberar. Les ordenó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. La misión de Jesús se realiza en la simplicidad, en la humildad, en la integridad. Jesús nos enseña a vivir con simpleza, sin enredarnos, libres de estar atados a pesadas cargas. Alessandro Pronsato nos dice que nos salva de la tentación de la seguridad, con una estrategia muy elemental:
escapando hacia adelante. Él es siempre el que nos precede, quien nos espera más allá. Cuando lo hemos alcanzado y nos parece ya agarrarlo, Él se nos escapa de las manos. Hace saltar las trampas de nuestras fórmulas y se va más adelante. Lo encontramos siempre más allá, Jesús. La verdad no se encuentra atrás, está delante de nosotros. La misión se hace siendo abiertos y vulnerables, no con una actitud de autosuficiencia. Cuando aprendemos a depender de Dios, aprendemos precisamente a ser humildes y sencillos. Tenemos la posibilidad de crecer en confianza y generosidad. La alimentación de los 5.000 está precedida por el martirio de Juan el Bautista. Jesús seguía la tradición de los profetas. Elías y Juan fueron profetas que se jugaron hasta las últimas consecuencias. Se enfrentaron con el poder de los gobernantes para denunciar su impunidad y afirmar la justicia. Ellos predicaron la necesidad de arrepentirse, de hacer un cambio que involucra a cada persona y también al poder político, sociocultural, económico y religioso. ¿Saben qué? Seguir a Jesús es riesgoso. El mensaje de Marcos es que los seguidores de Jesús y herederos de la misión tenemos por delante la cruz. Los apóstoles, dice Marcos, que se reunieron con Jesús, entonces comenzaron a contarle lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. Ya han trabajado mucho, ahora es tiempo de descansar. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, dice el texto. Y agrega, porque eran como ovejas sin pastor. Jesús fue una persona que tuvo compasión. Jesús tuvo compasión. Compasivo viene de la raíz de la palabra matriz. Indica que Dios nos ama con amor maternal. Es cuando sentimos realmente dolor por lo que le pasa a otras personas y actuamos en consecuencia. Dios se acerca a los sufridos y humildes, pero los discípulos objetaron. Eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darle de comer como si el dinero fuese de ellos? Jesús nos llama a tener compasión aunque estemos desanimados y cansados. Y muchas veces compasión aunque las circunstancias superen nuestra capacidad de respuesta. El motivo por el cual Jesús tuvo compasión fue porque eran como ovejas sin pastor. Jesús no reaccionó con la agitación que podemos sentir al no poder escapar de la gente. Su compasión tampoco es producto de la urgencia de la situación, como sucede en la alimentación de los 4.000, donde llevaban ya 3 días sin comer. Su preocupación tiene que ver porque eran como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor reflejan una imagen del Antiguo Testamento. Ezequiel, en el capítulo 34, nos habla sobre un mensaje dirigido especialmente a la clase gobernante, religiosa y de poder económico. Y dice el texto de la palabra de Dios, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. La gente se presenta a los ojos de Jesús como ovejas sin pastor. La clase política y muchas veces religiosa no mira por ellos. Herodes, mientras tanto, da banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Dios nos confronta y desea un banquete comunitario global para la gente que no es atendida en sus necesidades. Jesús también nos ve como ovejas descarriadas también a nosotros y nos dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Así que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas, tuvo compasión y comienza con la enseñanza. Lo primero que hace Jesús es suplir la necesidad espiritual, pero no se queda detenido ahí. Sanó a los que estaban enfermos.
Hay distintas perspectivas de los evangelistas que forman una sola pieza: enseñó y sanó. Cuando la gente se encuentra en circunstancias apremiantes, necesita entonces de los siervos de Dios que le ayuden a entender su situación, instruyéndolos en los caminos del reino de Dios. Pero esto también tenemos que pensar que tiene implicancia política, porque afecta a la sociedad local y a la sociedad global. Las autoridades por lo general suelen verse amenazadas cuando sale a la luz lo que no están haciendo. Así pasó con Jesús. En cierta manera estaba denunciando el pecado de las autoridades, de aquellos pastores que eran los gobernantes, los líderes sociales, religiosos, políticos, que debían atenderlos y vivir un estilo de vida sencillo. Como dijimos anteriormente, la lucha contra el verdadero poder comienza cuando tocamos realidades que son transformadas. Es ahí donde comienza la lucha de poder contra poder. El poder del amor, en vez del amor al poder, debe ayudarnos a producir cambios a nivel estructural, ya sea en lo local como también en lo global. Solemos mirar a otro lado cuando estamos abrumados ante tanta pobreza y desigualdad. También a veces solemos mirar a otro lado ante el desafío de la evangelización mundial y cuando se nos anima a realizar esfuerzos intencionales para llevar todo el evangelio a todas las etnias. La Iglesia, queridos hermanos, ha sido llamada y enviada para participar en la misión de Dios. Este envío y mandato no es algo opcional. La Iglesia necesita asumir un compromiso más intencional en la evangelización mundial. John Stott dijo: la acción sin reflexión es fanatismo en acción, pero la reflexión sin una verdadera entrega es la parálisis de toda acción. En este momento debemos preguntarnos, ¿por qué todavía el 27% de la población mundial no ha tenido acceso al Evangelio o escaso acceso al mismo? ¿Qué pasa con los que no han tenido conocimiento del Evangelio? Nuestro mundo tiene hoy 7.000 millones de gente que viven en 234 naciones geopolíticas, pero más de 16.000 etnias. De esas etnias, más de 6.600 grupos permanecen como los menos alcanzados y no alcanzados integralmente. Hay un cuadro para ver cuántas etnias tenemos en el mundo y el área roja marca precisamente el área geográfica donde está la mayor necesidad, donde podemos llevar el Evangelio, donde están los menos alcanzados, donde están los menos evangelizados. El área amarilla simplemente nos muestra que hay algún progreso. Mientras tanto, el área verde nos muestra que hemos avanzado muy rápidamente en esos lugares y gracias a Dios por el crecimiento que se ha presentado en estos lugares. Pero tenemos un desafío muy especial en estas áreas muy en particular que nos muestran este cuadro. Los discípulos pensaban que satisfecha la necesidad espiritual, otros podrían suplir la necesidad material. Generalmente hay dos cosas que hacemos cuando vemos la necesidad del mundo. Por un lado decimos, alguien lo va a hacer. Algún otro lo va a realizar, la otra parte. Jesús nos dice, denles ustedes mismos de comer. Y nos quiere llevar por otro camino. Otras veces el Señor coloca algo para realizar en nuestro corazón. Pero nosotros muchas veces solo vemos los obstáculos, los problemas. No vemos los recursos ilimitados de Dios. No miramos a un Dios grande que puede encargarse de las matemáticas. Jesús quiere que nos enfoquemos en estar centrados en los demás. Somos llamados a cubrir la necesidad de otros antes de estar pensando en nosotros mismos. Cuando somos obedientes, Dios nos suple y nos cubre. Cuando nuestro corazón realmente está quebrantado por las mismas cosas que Dios se interesa y actuamos en consecuencia, entonces Dios nos bendice. La provisión implica estar conectado con la gente y no lejos de ella. Es desde el pueblo y con el pueblo que Jesús nos regala un espacio para descansar y una canasta repleta para comer. Los discípulos tuvieron la bendición de servir al mismo tiempo que fueron servidos. La lección fue que los que no tenían nada pudieron saciarse y los que tenían algo tuvieron suficiente para saciarse y mucho más. Sobraron 12 canastas.
Dios proveyó para ese día, pero también para el siguiente. Suplió en abundancia. Finalmente, hay que tener cuidado que el dar de comer no se transforme en una mala enseñanza, como ser la dependencia, el clientelismo, el endioseamiento del proveedor, la idolatría del hombre. La compasión de Jesús se revela con su actitud no clientelística de ganar prestigio por los hechos, sino enseñar para que la liberación sea completa. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Dio gracias, dirige su palabra hacia quien es el verdadero dador que impide la mala enseñanza. Si bien hay muchos milagros y curaciones, el acento está colocado en la enseñanza que esas obras traen para los necesitados y para aquellos que tienen que ejercer el ministerio, para nosotros también. Los milagros apuntan a la persona de Jesús. Jesús es nuestro pastor, es el pastor prometido que alimenta al pueblo de Dios y a todos los que vienen a Él. La misión es universal, a todas las etnias e integral. Y esto es lo que estamos viendo ahora en el cuadro. La misión es simultánea, es universal e integral. Así que tenemos ahí Jerusalén, mi etnia, tenemos Judea, un contexto más cercano, más próximo, que representa tal vez puede ser nuestra región. Tenemos luego precisamente Samaria, etnias similares a la mía, y tenemos finalmente hasta lo último de la tierra, etnias muy diferentes a las nuestras. La misión es integral, pero la misión integral, sin ser universal, se convierte en localismo. Es etnocentrismo y egoísmo. Nos ocupamos de la gente cercana, pero no de la gente lejana. Por el otro lado, la misión universal, sin ser integral, se convierte en proselitismo. Corremos el riesgo de ocuparnos únicamente del aspecto religioso, personal, interno, pero sin ocuparnos de todos los aspectos de la vida humana de la gente. Podemos acercarnos entonces, según lo que Carlos Van Engen ha definido y que lo hemos adaptado, acercarnos a un concepto, a definir un poco qué es la misión transcultural. Y podemos decir que es cuando el pueblo de Dios se une a la misión de Dios, cruzando intencionalmente barreras sociales, políticas, culturales, idiomáticas, étnicas, de iglesia a no iglesia, en palabra y obra, anunciando la venida del reino de Dios en Jesucristo, invitando a las personas a reconciliarse con Dios, consigo misma, unas con otras y con el mundo, integrándose a la vida de la iglesia con miras a la transformación del mundo hasta que el Señor vuelva. Por lo general, hay una tensión entre lo que se denomina misión global y misión local. Muchas veces estos términos están enfrentados sin darnos cuenta que forman parte de la misma moneda. Debemos integrar las diferentes esferas según los que expresa el texto de Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra describe las esferas o áreas de servicio donde lo local y lo global están integrados. Nos habla de ser testigos en forma simultánea y no hacer la tarea en forma secuencial. Ningún área de servicio debe ser la más importante. Las mismas deben estar balanceadas, equilibradas, dando dignidad, simultaneidad y atención a cada uno. Ahí nosotros tenemos un cuadro que nos presenta precisamente lo que es la misión local y la misión global. Tenemos ahí la misión local en nuestra propia Jerusalén, nuestra propia ciudad, aldea, región, pueblo, país. Tenemos luego contextos cercanos, tenemos nuestra misma nación, Judea, tenemos luego Samaria, etnias similares precisamente a las nuestras y hasta lo último de la tierra, la misión transcultural, contextos lejanos, porque la misión precisamente es el cruce intencional de barreras, tanto la misión local como la misión global, el cruce intencional de barreras, en palabra y obra, a favor de la extensión del pueblo de Dios, a favor de la extensión del reino de Dios. Según las estadísticas de la década pasada, Latinoamérica tiene 80 millones de evangélicos, pero solo hay aproximadamente 9.500 misioneros enviados a otros campos.
Esto representa el 0,011 y podemos seguir agregando varios unos más. Por ciento sobre la cantidad de evangélicos, 0,011%. A pesar del número de evangélicos latinoamericanos, no se ve una correlación con un mayor envío de misioneros a las etnias menos evangelizadas y no alcanzadas. Creo, y nos tenemos que pensar y proponer, que realmente podemos hacer un esfuerzo más intencional para revertir este proceso y tener un equilibrio o balance en cada área de acción y actuar entonces de acuerdo al corazón de Dios. Finalmente, Jesús les recuerda a sus discípulos que no deben preocuparse ni por la comida, ni por el vestido, ni dónde dormir. Quiere que esto quede claro en la mente y el corazón de ellos, porque nos proyecta a ser y a ser como Jesús cuando les dice: crucemos al otro lado. Toda la iglesia es responsable de la evangelización de todos los pueblos, etnias y lenguas. Este cumplimiento demanda el cruce de fronteras geográficas, políticas, culturales, sociales, lingüísticas y espirituales con todas sus consecuencias. David Ruiz, que trabajó mucho tiempo en Comiván Internacional Cooperación Misionera Iberoamericana, nos ha dicho: todo hombre, en todo lugar, tiene el derecho otorgado por Dios de escuchar, por lo menos una vez en su vida, la presentación clara del Evangelio de Jesucristo, en su propio idioma y en una forma culturalmente sensible que le permita tomar una decisión al respecto. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para Dios? ¿Qué es Jesús para la iglesia en Argentina? Si le conocemos, ya es hora que crucemos al otro lado. Algunas preguntas para terminar y reflexionar. ¿Qué entendemos cuando se nos llama a tener compasión y parecernos a Jesús? ¿Cómo podemos expresar prácticamente la compasión en nuestro contexto local y global? ¿Cómo podemos ser solidarios y obedientes de acuerdo al mandato del Señor con la iglesia sufriente en otras latitudes y también con aquellos que todavía no han recibido el Evangelio? Que el Señor nos ayude a trabajar esto en nuestro grupo. Dios les bendiga. Muchas gracias.